Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré de un libro llamado Los muchachos de Zinc, de la autora Svetlana Alexievich, que os recomiendo porque es muy interesante. Hablar de los muchachos de Zinc es entrar en uno de los capítulos más incómodos, silenciados y emocionalmente devastadores del final del siglo XX soviético. No es simplemente un libro sobre la guerra de Afganistán, sino que es un libro sobre la mentira, la memoria, la maternidad y sobre el derrumbe moral de un imperio que todavía no sabía que estaba a punto de desaparecer. Su autora, Svetlana Alexievich, construyó una obra basada en la escucha. No escribe como historiadora militar ni como analista política, sino como recolectora de voces. Y eso es fundamental, porque lo que ella desmonta no es solo una guerra, sino el relato heroico soviético que había dominado la conciencia colectiva durante décadas. Para comprender la profundidad del libro hay que situarse en el contexto histórico más amplio. Estamos en plena Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos compiten por la influencia global. Afganistán, un país estratégicamente ubicado entre Asia Central y Oriente Medio y el subcontinente indio, se convierte en pieza clave del tablero geopolítico. En 1978, un golpe de Estado lleva al poder al Partido Democrático Popular de Afganistán, de orientación marxista. Las reformas radicales, como la redistribución de la tierra, la educación laica y los cambios en las estructuras tradicionales, provocan una fuerte resistencia interna. El nuevo gobierno es inestable y depende cada vez más del respaldo soviético. En diciembre de 1979, el liderazgo soviético decide intervenir militarmente. El entonces dirigente del Kremlin, Leonid Brezhnev, aprueba la entrada de tropas. La operación incluye incluso el asesinato del presidente afgano Hafizullah Amin y su sustitución por un líder más alineado con Moscú. Oficialmente la URSS no invade, sino que responde a una solicitud de ayuda. La narrativa es la del deber internacionalista, que era proteger a un país hermano en su transición hacia el socialismo. Pero lo que comienza como una intervención calculada se convierte en una guerra de desgaste. Durante casi 10 años, alrededor de 100.000 soldados soviéticos pasan anualmente por Afganistán. Las cifras oficiales de muertos siempre fueron ambiguas. La guerra no fue declarada formalmente, no había un estado de guerra reconocido, sino que era como una misión. Y aquí aparece uno de los núcleos más poderosos del libro, la guerra sin nombre, una guerra que oficialmente casi no existe. En la prensa soviética apenas se hablaba de ella, las bajas no se publicaban con claridad, las cartas eran censuradas y las familias sabían poco. El silencio institucional fue una forma de violencia añadida. El título de Los muchachos de Zinc es una imagen concreta, brutal y simbólica. Los cuerpos regresaban en ataúdes de zinc herméticamente sellados. No podían abrirse, las familias no podían ver el cadáver y el Estado controlaba incluso el último contacto con el cuerpo. La muerte llegaba sellada y reglamentada. Y aquí se produce una fractura histórica muy profunda. La identidad soviética se había construido sobre la memoria épica de la Segunda Guerra Mundial. La Gran Guerra Patria había sido el mito fundacional del sacrificio colectivo. Todos habían perdido a alguien, pero el sacrificio tenía sentido, porque era derrotar al nazismo. Afganistán, en cambio, no tenía ese sentido claro. ¿Por qué morían los hijos? ¿Qué amenaza concreta estaban deteniendo? ¿Y por qué el país no parecía sufrir junto con las madres? En el libro, las madres repiten una sensación devastadora. Están solas. La sociedad continúa su rutina, se inauguran fábricas, se celebran congresos, la televisión transmite noticias internacionales, pero en un pueblo remoto una mujer mide con sus manos un ataúd de zinc,
para comprobar si realmente dentro cabe su hijo. Esa escena es central. No solo es un gesto físico, sino que es un intento desesperado de recuperar certeza, porque el ataúd está sellado, pero no hay rostro, ni hay último beso, no hay confirmación visual, sino solo una caja fría. La autora convierte estas voces en una especie de coro trágico. No hay narrador omnisciente que explique o juzgue. Hay una acumulación de testimonios. Esposas que recuerdan la última conversación, madres que visitan la tumba cada día durante años, padres que gritan sus hijos han sido asesinados y enfermeras que narran cómo los soldados en el momento del dolor extremo llaman a su madre. Y en paralelo escuchamos a los soldados. Muchos eran jóvenes sin experiencia, apenas entrenados. Algunos relatan que dispararon pocas veces antes de su primera batalla. Llegaron con curiosidad, incluso con entusiasmo, porque le habían dicho que serían héroes, que estaban protegiendo la frontera sur del socialismo y que Occidente observaba con atención. Pero Afganistán no era un desfile, era una guerra de guerrilla en montañas abruptas, con minas escondidas en caminos, con emboscadas imprevisibles. El enemigo no llevaba uniformes claros, podía ser un campesino durante el día y un combatiente por la noche. Uno de los aspectos más perturbadores del libro es la transformación psicológica del soldado. Algunos describen la sensación inicial de poder dentro del blindado, el arma pesada, la superioridad tecnológica, pero esa ilusión se rompe en la primera explosión. Cuerpos destrozados, compañeros irreconocibles, restos humanos pegados al metal del vehículo y después la rutina. La guerra como normalidad, el hambre constante y el miedo que se transforma en superstición. Hay también un momento clave en uno de los testimonios, que es el encuentro con una niña afgana gravemente herida. El soldado intenta ayudarla, pero ella huye aterrorizada. Lo ve como el enemigo. En ese instante, el mito del libertador se desmorona. El soldado comprende que no es percibido como un salvador, sino como un invasor. Ese es el núcleo moral del libro, la fractura entre el discurso y la experiencia. Mientras tanto, en Moscú el relato oficial continúa. Se habla de misión justa, de ayuda al pueblo afgano, de defensa estratégica, pero los soldados llaman a la Unión Soviética simplemente la Unión, como algo lejano, abstracto, poderoso, pero distante. Y luego llega el regreso. Los veteranos, llamados afganos, vuelven a una sociedad que no sabe cómo integrarlos. No son los héroes de 1945, son incómodos, llevan traumas invisibles y algunos sienten que el país por el que arriesgaron la vida ahora los rechaza. En los años finales de la década de 1980, cuando Mikhail Gorbachev impulsa la perestroika y la glasnost, la guerra empieza a discutirse públicamente. Se habla de error, de desgaste inútil y la retirada definitiva ocurre en 1989. 2 años después, la Unión Soviética colapsa. Muchos analistas coinciden en que Afganistán fue un factor importante en el debilitamiento del sistema, no solo por el costo económico, sino por el desgaste moral, porque mostró que el Estado podía mentir de forma estructural y porque rompió el mito de invulnerabilidad. Cuando la autora publica el libro, se enfrenta a críticas feroces. Es acusada de antipatriota, algunos veteranos la denuncian, la acusan de traicionar su memoria, pero lo que ella hace no es traicionar, es mostrar la pluralidad de experiencias. Algunos testimonios incluso expresan orgullo, confusión o contradicción. Y esa contradicción es esencial. El libro no ofrece una verdad simple. No dice todos fueron víctimas ni todos fueron verdugos. Muestra la complejidad humana. Hay compasión y brutalidad, idealismo y desencanto, amor y odio. Desde el punto de vista literario, la obra es revolucionaria. La autora crea lo que ella llama novela de voces. No hay una trama lineal, sino que es una repetición de imágenes. El telegrama que llega de madrugada, el autobús sellado, la madre que habla con la tierra.
el soldado que no puede dormir, la enfermera que no entiende quién inventó balas que desgarran órganos. Esta repetición genera una atmósfera de duelo colectivo que contrasta con el silencio público. Y quizás lo más devastador del libro es que no hay una catarsis final, no hay una reconciliación histórica, ni una justicia clara. Muchas madres siguen esperando respuestas. ¿Quién decidió? ¿Por qué? ¿Y quién fue el responsable? En el fondo, el libro es una obra sobre la memoria y el poder, sobre quién tiene derecho a contar la historia. El Estado construye epopeyas, el Estado construye epopeyas y la autora recoge susurros. Y esos susurros tienen una potencia inmensa, porque cuando escuchamos a una madre decir que perdió a su hijo dos veces, una en el campo de batalla y otra cuando la guerra fue declarada vergüenza, comprendemos que el dolor no termina con la muerte. La obra nos obliga a mirar lo que los discursos geopolíticos ocultan. Nos recuerda que detrás de cada mapa estratégico hay un cuerpo concreto, que cada decisión política tiene consecuencias íntimas. Y quizá esa es la gran fuerza del libro, convertir una guerra silenciada en una memoria imposible de ignorar. No es solo la historia de Afganistán, sino que también es la historia de cómo un imperio comenzó a desmoronarse desde dentro, no solo por la presión externa, sino por la acumulación de mentiras y ataúdes sellados. Es, en definitiva, la historia de madres que siguen hablando con la tierra, esperando que desde abajo les llegue una respuesta. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.